Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. No puedo soportar la idea de vivir toda una vida en este planeta y no poder hacer todas las cosas que sueño hacer simplemente porque no están permitidas. No creo que sea suficiente esta versión de libertad hasta que sea plena. No creo que pueda ser feliz a menos que sea verdaderamente independiente. Deborah Feldman, escritora. Bienvenidos, amigues, capítulo número 5 de Femirulas, grabando una vez más en la cuarentena obligatoria, cada una por separado. Perdón si hay alguna deficiencia de sonido, pero bueno, está cada Femirula grabando desde su casa. Este capítulo número 5 trata de una temática fuerte, una temática que no nos toca de lleno, pero fue por eso justamente que nos preparamos mucho para hacer este capítulo y tenemos 2 entrevistadas que nos van a acompañar a lo largo de esta hora. Este capítulo es de religiones. Es completamente imposible abordar todas las religiones, por supuesto, es difícil siquiera abordar varias religiones en un mismo capítulo de menos de una hora, y es por eso que decidimos acotarnos en primer lugar en religiones ortodoxas. Y recortando aún más y priorizando poder tener entrevistadas en primera persona, hoy vamos a hablar de judaísmo ortodoxo y del islam. La idea es comprender cuál es el rol de la mujer, cómo irrumpe el feminismo en esa ortodoxia, y además comprender también esa imagen que tenemos desde la cultura occidental de esas religiones. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces no es tan acertada y muchísimas veces es errada. Para hablar de judaísmo, Tali Levy tiene 29 años, es de familia judía y nos va a acompañar a lo largo del programa. Y para hablar del islam vamos a sumar la voz de una entrevistada que eligió no dar su identidad, por supuesto lo vamos a respetar. Ella fue musulmana durante un tiempo largo y ya no lo es. Posiblemente este programa te deje más preguntas que respuestas, eso es lo que nos generó a nosotras, e incluso si te quedás pensando, si te quedan preguntas en la cabeza, creo que hicimos algo bien. Les doy la bienvenida, capítulo número 5 de Femirulas, Religión. La religión no es un tema fácil de tocar, pero ya que tanto está en boga el tema por la serie poco ortodoxa y los diferentes documentales que andan dando vueltas por ahí, decidimos que era hora de hablar un poquito del rol de las mujeres en las comunidades religiosas ortodoxas. Como dijo Nati hace un ratito, en este caso en particular vamos a hablar de la comunidad judía ortodoxa y de la musulmana para acercarnos un poco a estas religiones que cargan con tanto estigma. Primero vamos de lleno con el judaísmo ortodoxo y para eso hablamos con Tali, que nos contó cómo fue crecer en una familia judía conservadora y costumbrista. Bueno, primero y antes que nada las saludo. Hola a todas. Me presento muy rápidamente. Me llamo Tali Levy. Nací y crecí dentro de una familia conservadora y costumbrista judía. A pesar de tener una rama ortodoxa dentro de mi familia, en mi casa siempre se pudo dialogar con muchísima libertad sobre las diferencias entre lo que pasaba en casa y lo que podían pasar en algunas casas a las que yo tenía frecuencia de visitar o conocer y tenía cercanía. Dentro de lo que era mi casa siempre estuvo abierto el diálogo y la pregunta durante mi crecimiento. Eso creo que fue gran parte de lo que me marcó y me posiciona hoy en el pensamiento crítico que tengo y en mi formación como judía y en las cosas que decido respetar y en las que no. A diferencia de lo que tuvo quizás que ver en mi imaginario y un poco por los relatos que escucho en la casa de mis abuelos o mis bisabuelos, el judaísmo tenía que ver más con arraigarse a
esa cultura de la que venían y se escapaban como inmigrantes y aferrarse a la fe. En mi casa fue una elección, formó parte de los valores, formó parte de la constante formación como personas y sobre todo se recalcaron siempre los valores más ligados a lo humano y no tanto lo ligado a la ortodoxia en sí. Así que si tuviera que describir muy rápidamente un resumen de lo que fue mi infancia, para mí fue un despertar de preguntas en donde tuve la fortuna de tener una mamá que se dedicó a la educación judía y siempre con calidez, con mucha información y con sobre todo muchísima objetividad pudo responder cada una de las cosas en ese despertar de conocimiento que tuve. Bueno, me parece hermosa cómo resume su infancia nuestra entrevistada, como el despertar de las preguntas, ¿no? Un cuestionamiento constante, es la edad de los por qué, y no hay nada que forme más una persona que entender en qué contexto se está creciendo y se está formando, ¿no? Esto de la crianza en valores humanos, como nos decía recién Tali, y no en la ortodoxia como un valor en sí, me parece fundamental, y este como degradé familiar que va marcando con un bisabuelo rabino dedicado puramente a la religión, una abuela que se va abriendo de eso, una madre que ya directamente da la posibilidad de un saber como liberador. Me parece súper interesante para que vayamos viendo el lugar que las religiones hoy en día ocupan en el lugar de la generación que estamos viviendo, ¿no? Me parece fundamental esto que comentás, Jefa, no solo el degradé como para poder visualizar y entender bien la familia, en este caso de Tali Levy, nuestra entrevistada, como también es la realidad de muchas familias argentinas y del mundo judío en general. Y también reincorporar esto que decía Tali sobre el conocimiento y el poder dejar de lado ciertas cosas y tomar ciertas otras. A veces uno tiende a subestimar eso, pero el tener acceso a la información, el poder discernir, el poder elegir quedarse con una cosa sí y con otra no, también nos empodera de una u otra forma. Y a pesar de que a veces a nosotros nos pueda parecer raro, distante o hasta distinto de nuestras realidades, nuestros abuelos no tuvieron esa posibilidad, y que hoy Tali, aún en una familia costumbrista y conservadora como ella la define, tenga esa posibilidad, es algo súper valioso. Otro de los objetivos que tenemos en el capítulo de hoy es, ya que hacemos comunicación feminista, entender, como les comentaba antes, cuál es el rol de la mujer en el judaísmo. A pesar de que Tali no es de familia judía ortodoxa, también pudimos charlar con ella sobre el judaísmo ortodoxo, y también para comprender entonces por qué les decía esta idea de que el judaísmo ortodoxo y el rol de la mujer tienen ideas muy confusas, ideas que están erradas. Tali nos respondía esto. Bueno, creo que el rol de la mujer está cambiando dentro del judaísmo, otras religiones. Es un movimiento que transgrede los límites de la fe, creo que es a nivel mundial. Dentro de Estados Unidos sé que el rol de la mujer dentro de la ortodoxia, tal como la vemos o como tenemos la concepción general de lo que se ve cotidianamente, está cambiando. Sé que se están adquiriendo los mismos derechos que tienen los hombres dentro de la ortodoxia, siempre respetando los mandatos y creencias dentro de esa forma de práctica. Es importante recalcar que hay distintos tipos de ortodoxia, que no son todas iguales, que están basados en lo mismo, obviamente, pero que dentro de las costumbres y la cotidianeidad hay cambios. Entonces, supongo que dentro de cada comunidad habría que analizar cada una en profundidad y ver las formas de modernización. Habrán distintas prácticas que se irán igualando entre hombres y mujeres. Sí sé que dentro de Estados Unidos, en Nueva York, hay una comunidad moderna de ortodoxos en donde las mujeres tienen acceso y se busca flexibilizar cada una de las prácticas dentro de lo que se permite en líneas generales a nivel religioso, para que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres. Y eso me parece más que interesante. Digo, más allá de estar todos bajo la misma regla, se busca que tanto hombres y mujeres tengan el mismo acceso.
es importante también decir que dentro de la Biblia no hay leyes o mandamientos u obligaciones que hablen de una mujer oprimida. Los valores son universales y me parece que, y hablando absolutamente desde un lugar subjetivo y una opinión, tiene que ver más con las construcciones sociales, tiene más que ver con las prácticas, tiene que ver con situaciones de poder, ese lugar de opresión en el que se deja a la mujer. No tiene que ver con la incomodidad o ese lugar de inferioridad que se da en base a un mandato religioso, sino que me parece que tiene más que ver con la interpretación que terminamos dándole las personas a eso. Como sucede en otros ámbitos de la vida también, creo que lo que pasa dentro de cada comunidad ortodoxa, en ese pequeño micromundo, tiene el mismo significado y la misma causa que lo que pasa afuera. Terminamos siendo personas y terminamos comportándonos de maneras muy similares en la relación de unos con otros. Me quedo con esto último que dijo Tali porque me parece que es muy válido y como muy visual la idea de bajar todo lo espiritual y hacerlo un poco más terrenal. Y entender que incluso hasta los textos bíblicos fueron escritos por seres humanos e interpretados por seres humanos. Entonces, tal como dice Tali, no hay ningún mandato que diga que la mujer tiene que ser oprimida. De hecho, un poco lo que hablábamos con ella off the record, podríamos decir, es que si nos ponemos a analizar detenidamente lo que son los valores preestablecidos por las religiones, y acá no hago hincapié solamente en el judaísmo, sino en las religiones en general, el famoso no matarás, no robarás, no desearás a la mujer del prójimo, si bien, bueno, todas estas cuestiones son cuestionables y les podemos poner un montón de comillas, terminan siendo fines nobles, pero después todos los desastres y masacres que han ocurrido y genocidios por religión, eso fueron interpretaciones meramente realizadas por seres humanos. No es lo que predican ni los verdaderos fines de las religiones en sí. Otra de las cosas que quiero resaltar, que me quedé pensando cuando escuché esta declaración y esta explicación un poco también de Tali, es que nosotros siempre miramos todo desde un lado súper occidental, ¿no? O sea, así nos criamos y así vivimos, y es importante comprender que las religiones son religiones, y lo que es fundamental de esto cuando hablamos de la igualdad de las mujeres, es que lleguen a una igualdad con los hombres dentro de esa religión. Porque siempre se habla sin saber y se dice que las mujeres en las religiones y en las religiones ortodoxas son súper oprimidas y que viven mucha desigualdad, porque lo estamos comparando con nuestra vida eurocentrista, occidental, blanca y católica. O sea, algo completamente diferente. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos viviéndolo con un ojo culturalmente diferente, que no tenemos que aspirar a que, en este caso particular del que estamos hablando, de las mujeres judías ortodoxas, lleven la misma vida que las no ortodoxas o que las no religiosas, sino que lo que hay que aspirar es que dentro de la religión que profesan, como dice bien Tali, puedan ser mujeres libres y con igualdad de derechos respecto a los hombres, que es parte de lo que dijo Tali en el audio, como no tratar de compararlo en ningún momento con religiones diferentes o con vidas diferentes o con predicares diferentes. Si Tali nos habla de que se están buscando en las diferentes religiones judías ortodoxas, se están buscando la igualdad entre el hombre y la mujer. Habla de situaciones de poder. Si de repente nos corremos de nuestro lado occidental, ¿qué tan diferentes somos a eso? Hablar de feminismo y de religiones puede ser a veces algo difícil de relacionar. Creo que la primera sensación que tenemos las personas que no practicamos ninguna religión o personas que tal vez no sean muy ortodoxas en la religión que practiquen, parece como que no se puede juntar. Puede que en parte tiene que ver con que acá en Argentina hay una frase muy fuerte, muy llamativa en la mayoría de las marchas o espacios feministas, que es Iglesia y Estado asuntos separados. Que en realidad sabemos que está hablando de la Iglesia Católica, que tiene demasiada injerencia en las decisiones de nuestro país, será un temón para otro capítulo,
pero que en realidad no tiene nada que ver con las religiones que estamos tratando hoy, pero creo que en el inconsciente colectivo se empieza a generar este choque entre religión y feminismo como si fuera algo que no se puede juntar. Le consultamos entonces a Tali, ya que creció en una familia judía, si se identificaba con los valores feministas y nos respondió esto. No recuerdo haber tenido un momento bisagra en donde me di cuenta que me identificaba con los valores feministas o no, porque creo que lo tuve desde siempre. Siempre fui muy curiosa, eso creo que tiene lo bueno y lo malo para mis padres que tuvieron que recibir muchas preguntas todo el tiempo y cuestionamientos que algunas veces quizás no sabían de dónde salían. Pero siempre me pregunté todo, me pregunté por qué estaba preestablecido que una mujer sí o sí tenía que ser madre y una mujer sí o sí tenía que desear casarse y una mujer sí o sí tenía que dedicarse a determinadas cosas y le tenían que gustar determinadas cosas. Siempre digo también que tuve mucha suerte en que en cada cosa que me manifesté, que dije, que quise hacer, tuve tanto el apoyo de mi papá como de mi mamá, como de mis hermanos, mis amigos, mi núcleo cercano, en donde nadie me miraba como un bicho raro por cuestionarme estas cosas, sino que todo lo contrario, se interiorizaban, preguntaban. Siempre me gusta decir que como generación joven tenemos la obligación o la responsabilidad, me gusta más la palabra responsabilidad, de poder explicarle a nuestros mayores de qué va lo que estamos viviendo nosotros como movimiento social. A veces para los adultos es más difícil el acceso a ese tipo de conocimiento que para nosotros es tan sencillo. Entonces, siempre de chica me propuse llevar a la mesa distintos temas, hablar de diferentes cosas, sabiendo que podía estar de acuerdo a mis padres o no, pero plantear un punto de vista, escuchar lo que tenían para decir, poder argumentar por qué de mi lado y para mí era importante. En muchos casos me sorprendí gratamente con la mentalidad avanzada en muchas respuestas. En otras uno tiene que entender también que nada, no están acostumbrados, pero eso no quiere decir que no puedan cambiar y que no puedan entender nuestra postura. En el caso de mis padres, yo sé que acompañan hoy en día cada una de las luchas sociales que tienen las mujeres y muchas otras que tienen que ver con otros temas y tiene que ver con que siempre se mantuvieron abiertos a escuchar y a conocer, porque también en su educación, la que nos dieron a nosotros, a mí y a mis hermanos, siempre nos dieron información. Y al darnos información y permitirnos razonar y pensar, que es algo que ellos también practican como individuos, se mantienen ayornados, se mantienen actualizados, conocen, se permiten cambiar, entienden que uno no puede pensar igual a los 10 años, a los 20, a los 30, a los 60 o a los 80. Entonces, quizás se dio como de manera natural, no lo sentí como un momento en donde hubo un antes y un después, sino que fue más un fluir. Me parece como un choque de ideas terrible, no de ideas, como de realidades dentro de una misma religión. Pensar, por ejemplo, lo que se muestra, está bien que una es una familia judía ortodoxa y otra no, pero como lo que tenemos en el imaginario de lo que son las familias judías. Cuando uno piensa en una familia judía, piensa primero en lo que te muestran en poco ortodoxa, ¿no? Y después, por otro lado, tenés la familia de Tali, en donde dice, y yo la verdad que no tuve un cambio, un momento bisagra en mi vida donde me reconocí como feminista, porque en mi casa siempre tuve el lugar para cuestionarme todas estas cosas. Entonces creo que ahí está la amplitud de poder empezar a pensar las religiones como un abanico gigantesco y no de reducirlo a lo que nos llega a través o de los medios de comunicación o de las producciones culturales, porque siempre se cierran cosas muy específicas, muy cerradas, en muchos casos lo que vende más, lo que tiene más rating, lo que tiene más visualizaciones. Entonces me parece fundamental la posibilidad de poder ver este abanico del que se trata la religión.
Además, pensemos si yo no les hubiera presentado el audio comentándoles que la que hablaba era Tali y comentándoles que venía de familia judía. En realidad ella está hablando de repensar lo que te presentan como cotidiano, está hablando de deconstruirse. No se aleja de ninguna de nuestras realidades. Obviamente en detalle sí, por supuesto, porque nació en una familia judía y yo tal vez no, y así cada una de nosotras habrá tenido su infancia, pero a la larga deconstruirse, repensar lo cotidiano, es lo mismo para todos. Solamente va a ir cambiando el escenario. Me parece que ahí también está poder reflexionar. Y tratar de romper un poco con esta creencia de que todo tiene que ser blanco o negro. Retomando un poco lo que decías al comienzo de este bloque, Nati, existen, por ejemplo, hoy en día dentro de los movimientos feministas las monjas aborteras o la agrupación de católicos por el derecho a decidir. Entonces ahí vemos cómo la religión muchas veces tiene la religión tiene injerencia con el Estado, pero como muchas veces está de la mano con ciertos movimientos sociales, movimientos feministas incluso, y no es todo tan taxativo, tan blanco-negro. Y sobre todo el hecho de pensar un poco, como decías antes, Ciro, el hecho de que la religión y las interpretaciones sobre la religión y las distintas reglas que dicen que hay que cumplir para pertenecer o no pertenecer a un movimiento, la hacen personas, las hacen seres humanos. Entonces, los seres humanos son diversos, diverses, y dentro de esa diversidad también encuentran distintas manifestaciones dentro de lo religioso. No hace falta que porque sea la ortodoxia sea de una única forma o ser progresista sea de una única forma. Quizás se va adaptando de acuerdo a las personas que lo van desarrollando. Más adelante vamos a hablar de una serie que actualmente está en Netflix y si lo estás escuchando este podcast más o menos actualizado, es el boom del momento. Se llama Poco Ortodoxa y cuenta la historia de Esti, que es una mujer judía de una comunidad muy ortodoxa que se escapa de su familia, se escapa de la comunidad en la que vive, y esto presentó múltiples disparadores, pero sin embargo queremos destacar la opinión de Tali de todo esto, que es muy enriquecedora, ya que ella opina desde su lado de primera persona y habiendo formado parte de una familia judía no tan ortodoxa, por supuesto, como la protagonista de la serie, pero sí lo da en primera persona, y ella opina esto. Para cerrar, hay una palabra que hoy en día escuchamos muchísimo, que es el empoderamiento. Y hablamos mucho del empoderamiento femenino. Pero a mí me parece que tendríamos que extenderlo a todos. El empoderamiento es para todo aquel que no tiene información, que merece tenerla y merece poder elegir. Únicamente podemos elegir cuando sabemos el porqué. Y creo que eso es la reflexión que a mí me deja la serie. El empoderamiento viene acompañado del conocimiento, y el conocimiento es únicamente posible cuando estamos listos para recibirlo y podemos razonarlo y generar un pensamiento. Entonces, más allá de la serie en particular y de esta historia que es muy interesante y que me imagino que tendrá un montón de disparadores en un montón de personas y que para cada uno resonará en un lugar distinto, creo que es importante que no estigmaticemos a ninguna de las ramas de la ortodoxia y a ningún pueblo en particular por esta historia. Tomémoslo como un ejemplo y también como un desafío para tomarlo, hacernos carne de esto y ver cómo avanzamos como sociedad. Digo, si el caso de Esti nos conmueve, pensemos en la cotidianeidad que podríamos hacer con las diferentes Estis que quizás no están dentro de la comunidad ortodoxa judía o no están dentro de la comunidad ortodoxa de alguna otra religión. Con las Estis que tenemos todos los días al lado nuestro, con las Estis que trabajan con nosotros, las que conocemos que viven en nuestro barrio, en nuestro edificio, amigas, amigos, que no tienen el poder de decidir porque no cuentan con esa información, porque nadie les dio la posibilidad. A mí por lo menos me parece que más allá de lo religioso, es interesante que lo pensemos a nivel humano. Y me parece que si el desafío de la serie era que conozcamos una realidad, es muy interesante, pero que el disparador para que nos hagamos críticos y podamos cambiar las realidades sociales que tenemos hoy en día desde nuestros pequeños lugares me parecen aún más desafiantes y más interesantes. Creo que para mí la serie apunta a eso, a que podamos ser más curiosos, que aprendamos a preguntar, que aprendamos a dar información, a aceptar al de enfrente como lo que es y dejar la otredad
de lado, tomar al otro como un otro y respetarlo. En el momento que empecemos a respetarnos entre todos, la información va a fluir mucho más rápidamente, el conocimiento va a fluir más rápidamente, vamos a poder nutrirnos y lo heterogéneo va a ser mucho más interesante como sociedad. Hay un debate que tuvimos previo a hacer el capítulo con Tali, que se presenta un poco acá también en los audios que vamos escuchando, que es como cuando alguien se corre de su mirada occidental, nos damos cuenta que esas violencias, entre comillas, que acusamos que tienen las religiones ortodoxas, en realidad no están en ningún lado de esa religión, es la propia sociedad, son los propios sectores de poder y mecanismos del patriarcado, aplicando tanto en mujeres de religiones ortodoxas como en mujeres que no practican ninguna religión. Creo que lo interesante también es lo que hay que deconstruir no viene solamente de una mujer judía. Lo que hay que deconstruir es la mujer occidental que juzga sin conocimiento esas otras religiones. Y no lo juzgar desde un lado maléfico, me refiero a juzgar creyendo que nuestras libertades son las libertades correctas y son las únicas libertades que se pueden tener. Es muy común creer que nuestra versión occidental es la correcta y creo que deconstruirse implica también romper con esa occidentalidad y abrirse a la diversidad. Y entender que en este caso, retomando el audio de Tali, Esti puede representar para nosotras y para nuestra realidad occidentalizada, blanca y en general católica, la otredad, pero también Esti es diversidad y en cuanto empieza a haber un proceso de aceptación social que hoy en día claramente no tenemos y empezamos a dejar de lado muchos de los estigmas y prejuicios con los que cargamos a diario, ahí es donde empieza, como decía Tali, a fluir el conocimiento, empieza a fluir el saber y es ahí donde finalmente una se termina empoderando. Llegamos a la sección de cultura y nos va a ser imposible no hablar de algo que venimos nombrando a lo largo del capítulo, que es de esta serie que es un boom hoy en día, que es Poco Ortodoxa. Lo que me parece interesante para pensar primero, antes de hablar de la serie, es qué es lo que genera que algo sea tendencia o no en Netflix. O Poco Ortodoxa viene siendo número 1 de hace unas semanas para acá y de golpe empiezan a circular alrededor de Poco Ortodoxa un montón de otras producciones como documentales, otras miniseries o demás que tratan esta temática. Poco Ortodoxa, para quienes no lo vieron, que creo que serán muy pocas personas, es una miniserie, son solamente 4 capítulos, se estrenó el 26 de marzo, o sea, hace menos de un mes que se estrenó, y marcó una beta para poder hablar de lo que es la ortodoxia, ¿no? O sea, lo que presenta es una comunidad judía particular, que ahora vamos a escuchar en palabras de nuestra entrevistada qué comunidad es, y una integrante de esa comunidad femenina llamada Esti que decide salir de esa comunidad y poder recorrer otras oportunidades, ya sean laborales, estudiantiles o demás, ¿no? Está basada en un libro que fue escrito por Deborah Feldman y que cuenta más o menos su historia desde que va de América, Nueva York, hacia Europa, ¿no? En el libro va a un país y en la serie va a otro país. Posterior a eso, Netflix, a raíz de toda esta masividad que logró Poco Ortodoxa, larga un mini documental de 20 minutos que se llama Poco Ortodoxa detrás de cámaras, que más o menos muestra el proceso creativo y este traspaso de dispositivo de libro a serie, y algunos comentarios de nuestra Deborah Feldman real y cómo fue ayudando a la construcción de este relato. Le preguntamos a Tali justamente qué pensaba de la serie Poco Ortodoxa y nos respondió esto. Sí, vi la serie, me pareció muy interesante, creo que tiene muchos matices que nos abren diferentes puntos de reflexión, pero antes de eso me gustaría contextualizar un poco qué es lo que estamos viendo, porque siempre es muy importante entender cuál es la comunidad y cuál es la historia que estamos viendo y conociendo para poder comprender qué pasa después y qué pasa hoy en día también. Es una comunidad que se llama Satner, que provienen de Ucrania, fueron prácticamente exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se instalan en Estados Unidos, escapados y sobrevivientes de esta comunidad deciden continuar viviendo bajo las mismas normas y leyes que tenían en Ucrania en ese momento de que se escaparon. Mismas vestimentas,
mismas comidas, hasta el mismo dialecto, o sea, no incorporan el inglés a su idioma, sino que siguen hablando en Yiddish, que es el dialecto que usaban en Ucrania en ese momento. No se dejan de alguna manera invadir en un buen sentido de la palabra por la cultura americana, sino que se mantienen como en un círculo cerrado, mirando hacia adentro y conservándolo, quizás a mi forma de ver, por miedo a que se disuelva todo lo que tiene que ver con sus costumbres y creencias, que es lo que ellos se proponen mantener vigente y vivo de la época aquella que vinieron de Ucrania. Sumamente importante esto que nos aclara Tali, porque estamos viendo y se está confirmando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que dentro de la ortodoxia hay una diversidad, no hay una única forma de vivir la ortodoxia, y en este caso me parece que es una falla de la serie, que es que no aclara esto. Lo da como generalizado, me parece un error un poco grave, y al mismo tiempo, ya viéndolo desde un lado más de producto cinematográfico, producto serie, digamos, producto audiovisual, me parece un poco peligroso el mensaje que da de una resolución tan rápida del conflicto. Digo, me parece que da un poco este mensaje de si querés podés, y a veces no es tan así. A veces si querés no podés, porque hay un montón de elementos alrededor tuyo que pueden jugarte en contra, y hay un montón de factores que pueden quizás obstaculizarte poder llegar a concretar un deseo. Entonces, esta cosa tan rápida que parece que en 2 días solucionó su vida, salió tan rápido de algo que que era una muralla, para muchas personas una muralla, como bien nos dice Tali en el audio, o sea, es una comunidad que prácticamente vive en las mismas condiciones en las cuales se escaparon de Europa hace, 70, 80 años atrás. Entonces, no creo que pueda ser algo tan fácil como lo plantea la serie. Me parece que hubiese estado bueno que lo hubiesen aclarado un poco más. Además, cuando hablamos con Tali sobre su opinión sobre poco ortodoxa, nos comenta algo clave, que es que ese es el caso de una mujer dentro de la comunidad, solamente de una. Nos comentaba esto. También me parece muy importante recalcar que es el caso de una comunidad ortodoxa, que no todas las comunidades son así, que es el caso de una mujer que se llamaba Deborah Feldman, que es el nombre real del personaje de Esti en Unorthodox. Es un caso, una historia, un micromundo, y deben haber un montón más y todas van a ser distintas. Y dentro de cada una de las ramas de la ortodoxia vamos a encontrar diversa cantidad de historias. Me parece importante que no se extienda ni lo bueno ni lo malo al resto de las comunidades, porque si no, terminamos generalizando cosas que no son. Hoy la ortodoxia está teniendo un proceso de modernización y un proceso de igualdad entre hombres y mujeres. En la ortodoxia no hay un pilar fundamental que hable de la opresión de las mujeres. Eso lo relaciona mucho más con cómo se da socialmente o políticamente. Me preocupa muchísimo que hoy en día salgamos todos a la calle y empecemos a mirar a la gente que tiene esta forma de fe como si fueran, por ejemplo, violadores de sus mujeres, porque eso no es así. De hecho, la Biblia habla de que el hombre tiene que cuidar, proteger, amar y besar a su esposa, y en ningún momento habla de que tiene que violarla. Yendo a la historia de Deborah Feldman real, el clic ella lo hace en el momento que quiere denunciar dentro de la comunidad un caso de violación que ella sufre, intento de violación, no llegan a concretarla, afortunadamente, y le hablan de que los hombres tienen un impulso animal y le dan una justificación que no daba lugar a la situación que ella vivió. Eso podría haber pasado dentro o fuera de la ortodoxia. No es algo exclusivo de la comunidad Satmar, no es algo exclusivo del judaísmo. Tiene que ver con la construcción política y social de lo que se vive. La historia de Esti, como bien decía Tali, es una en 1.000.000. Pero la pregunta que me surge acá es ¿por qué sería esta historia y no otras? Y creo que un poco acá es donde está la clave. Siento que esta historia, esta miniserie de 4 capítulos, lo que logra es incomodar a la audiencia. Después la jefa podrá como hacer sus observaciones con más conocimiento,
Pero a pesar de que la sentimos alejada a nuestras realidades, por otro lado, como que también pasa esto de que nos toca y nos interpela, y muchas veces si los relatos o las historias no nos incomodasen, no nos llevarían a lugares como estos, al caso de hoy estar hablando y tocando esta temática en este 5º capítulo, por ejemplo. Entonces me parece que es importante entender esto de que es cierto que el caso de Esti es el caso de una mujer judía, ortodoxa, oprimida, pero también hay muchas mujeres que al día de hoy no son oprimidas y eligen la ortodoxia como forma de vida. Es súper interesante, Iro, eso que planteas, y está buenísimo para reflexionarlo. Y en relación a eso, lo que traía también acá a discusión es otra película que se encuentra en Netflix y que trata la misma temática que Ortodoxa, pero en formato film, que se llama El despertar de Moti Walkenbrach. Y es una película que es exactamente la historia de Esti, pero el protagonista es un hombre. Entonces, lo interesante para ver en esta película es que al ser un protagonista hombre que intenta, digamos, empoderarse y salir al mundo fuera de la ortodoxia, no está planteado en formato drama, sino que está planteado en formato comedia. Y ahí a mí me surge como un dilema, digamos, feminista, en el sentido de que es todo mucho menos dramático y mucho menos problemático para él por ser hombre. Esta película me la recomendó una amiga, se lo quiero agradecer profundamente, mi amiga Betiana, que escucha Femirulas. Y lo que hablábamos cuando debatíamos la película era lo siguiente, que la película cae en otros estereotipos. Así como Ortodoxa cae en el estereotipo de pensar que la ortodoxia es de una sola forma, esta película cae en el estereotipo de, por ejemplo, el rol de la madre judía, el estereotipo de la madre judía como una madre muy compleja, del legado familiar de mantener el negocio familiar, ¿no? Y la importancia del negocio, del dinero, y lo que tiene interesante también es que a lo largo de la película el protagonista mira a cámara y va explicando distintos elementos de la cotidianidad judía. Por ejemplo, dice, esto se llama de tal forma y es la forma en que nosotros los judíos tenemos citas cuando no conocemos a alguien. Y esto se llama la cena de tal cosa y va explicando al público. Eso como está buenísimo en la película. Tiene una función muy didáctica. Pero a mí me hace mucho ruido esto. Son como dos productos que están mostrados al mismo tiempo, uno en formato completamente dramático como es Poco Ortodoxa y otro en un formato comedia como es El despertar de Moti. Entonces, recomiendo que lo vean y que después lo debatamos, porque me parece que hay una cuestión de género. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la dificultad que una mujer tiene cuando quiere salir de una situación y cuál no es la complejidad que tiene el nombre para salir de una misma situación? Ya que estamos en la columna de la jefa, la columna cultural, nosotras en el próximo bloque vamos a hablar con nuestra segunda entrevistada de este podcast, que habla sobre el Islam y sobre las mujeres musulmanas. Ella fue musulmana durante mucho tiempo y nos habló justamente de que hay muchas producciones culturales sobre esta religión, es un mundo muy rico y nombró varias películas y series que tienen que ver con esto. Y mira, series de televisión, películas, la verdad, mucho, no hay así que no sea algo de Hollywood que se basa en estereotipos. A mí personalmente me gusta mucho encontrarme con los movimientos culturales que hay en Irán. Irán es como un país muy rico, que la verdad mucho no se conoce, mucho no se habla, un país muy diverso, donde sí tienen un gobierno bastante polémico, pero que no es muy distinto a otros gobiernos del mundo. Y ahí hay muchas corrientes feministas, hay una abogada de derechos humanos muy conocida que fue condenada a prisión muchas veces, si quieren googlear un poco. Y hay cine iraní por ahí un poco más interesante. Hay una película que se llama La Separación, que representa todos esos aspectos civiles y los derechos en el matrimonio que tiene la mujer. Después hay una película que está basada en un cómic iraní que a mí me gusta muchísimo, que se llama Persepolis. Recomiendo leerlos y ver la película, pero desde ya todo lo que sea cultura iraní es como muy representativo
de lo que es el estado y las condiciones de la mujer en el mundo islámico más que en otro lado. Los títulos que nos tira nuestra entrevistada son dos titulazos, son dos peliculones y le tengo que dar la razón. La Separación es una película que yo tengo anotada hace un montón para ver y es bastante difícil de conseguir, es una producción iraní, y Persepolis también la recomiendo, igual que lo hace nuestra entrevistada, porque es realmente muy linda y llama a la reflexión. De paso, tiramos el chivo, porque no se puede no tirar un chivo, que es que hay mucha producción en India, que hasta hay un movimiento que se llama Bollywood, que es la cantidad de películas que salen de ahí y que hablan sobre la temática de ese país particular que está ahí lindando con todo esto que estamos hablando. Pero bueno, tenemos dos producciones y una va muy de la mano con Persepolis, que es The Breadwinner, es una película de 2017 y la produce, como dato de color ahí, como para que nos metamos un poco en modo real, la produce Angelina Jolie. Ella tiene una gran militancia de recorrer países con distintas problemáticas y la película lo que trata es sobre la infancia de una niña en Afganistán y cómo ella, al tener un padre preso por persecución política, digamos, tiene que salir a ganarse el pan y cómo ciertas reglas, tanto culturales como religiosas, que imperan en ese país, la llevan a tener que tramitar esta situación adoptando distintas estrategias. No quiero spoilear, la película es de animación igual que Persepolis, está en Netflix, así que véanla porque es muy linda, es muy tierna y también llama a una reflexión bastante profunda. Uno a veces piensa que las películas animadas quizás son un poco más ingenuas o naif, como que uno dice, la voy a ver y capaz no me genera mucho, y en realidad muchas veces se utiliza este recurso para ir mucho más al hueso, ¿no? Y que sea mucho más masticable poder verlo en ese formato. Y otra película que para mí es fundamental, y creo que esto ya alguna que otra vez he hablado, es una película del 2012 que se llama La Bicicleta Verde, es de Arabia Saudita, y también es muy linda porque, al igual que Persepolis y al igual que The Breadwinner, es una película que nos muestra una sociedad completamente estructurada y reglamentada a partir de una religión a través de la mirada de una niña y a través de la mirada de un niño. ¿Y qué es lo que ayuda que los protagonistas sean niños o niñas? Que a través de su inocencia no pueden entender estas reglas. Entonces, nosotros, que quizás nosotros y nosotras y nosotres, que no vivimos en esas culturas, nos permite también poder entenderlo. La Bicicleta Verde tiene una premisa tan simple como una nena que quiere andar en bicicleta y no puede, porque la sociedad no lo permite. Parece una tontería, pero a raíz de todo eso uno va pudiendo entender cómo es que funcionan ciertas reglas, ¿no? Así que la recomiendo, es la primera película dirigida por una mujer en Arabia Saudita, así que también refleja la historia personal de la directora y es muy linda. Y por último, esta también es una medio que sepamos todos y que también está en Netflix, es Y me llamó Malala, una película bastante conocida, es un documental que habla sobre esta niña de 15 años que atentaron contra su vida solo por el hecho de que quería acceder a la educación, una cosa que también podemos ver en Poco Ortodoxa, esta idea de que también nos dice Tali, ¿no? El empoderamiento es la educación, el empoderamiento es poder adquirir conocimiento. Malala luchaba porque las mujeres puedan acceder al sistema educativo en su país y por eso un movimiento talibán extremista atenta contra su vida. A partir de eso ella es refugiada política en otro país y su lucha, su voz, su llamado a la reflexión sobre esta situación que se vivía, la llevan a ganar el Premio Nobel de la Paz, siendo una de las personas más jóvenes en estar nominadas y poder ganarlo, ¿no? Véanlo, también nos permite reflexionar sobre un poco lo que estamos hablando acá y lo que nos van contando nuestras entrevistadas en primera persona, así que, bueno, lo dejamos para que después nos cuenten en las redes qué les pareció. Otras de las religiones que vamos a tratar en el capítulo de hoy lo hacemos con la participación fundamental de una entrevistada que solía ser musulmana, que como comentamos antes prefirió reservar su identidad, que lo vamos a respetar, pero que sí nos ayudó contándonos su propia historia y nos ayudó a construir todo lo que queda del capítulo. Para comenzar a conocerla, lo que le consultamos fue cómo se acercó al Islam. Yo me acerqué al Islam más bien porque estaba en una época crítica, difícil de mi vida, que eso es lo que suele pasar con mucha gente que se acerca a la religión.
Y bueno, en ese momento tenía mucho contacto con personas que también eran practicantes, tenía amigos, tenía mucha información y era como lo que estaba más disponible para mí. O sea, más allá de que siempre tuve elementos católicos, si bien no soy de una familia católica, era como más interesante, era más espiritual y más, tenía más sentido de comunidad que lo que en ese momento me había demostrado la Iglesia Católica. Era como algo nuevo, algo que me atraía mucho más y bueno, por eso me acerqué, o sea, conocí gente que tenía mucha pasión por difundir y explicar la religión y en ese momento me sentí atraída y sentía como que me daba una estabilidad espiritual, un orden en mi vida que yo lo necesitaba mucho. Ella dice, te acercás porque lo necesitas y porque te hace bien. Y creo que eso es la parte más importante de las religiones, que están demonizadas, que están catalogadas, que están juzgadas, pero en realidad, como decía Iro hace un rato, en realidad las religiones en base no tienen nada malo. Y en realidad en la Biblia, en la Torá, no figura la opresión de las mujeres en ningún lado. Te acercás porque te hace bien. Entonces, todo lo otro, toda la otra violencia, y vuelvo a decir entre comillas, que se le adjudica, en realidad es parte de la propia sociedad y parte de los propios sometimientos que tiene el patriarcado. Para desconstruir incluso una sociedad machista, hay que identificar esos mecanismos de poder del patriarcado. ¿En qué lugar las mujeres son sometidas? ¿Dónde hay desigualdad? ¿Dónde hay violencia? Y a partir de ahí les propongo entonces consultarse si en eso que identificaste tiene que ver la religión o no. Si hablamos del Islam, por ejemplo, ¿dónde están esos mecanismos de poder del patriarcado? Esto le consultamos a nuestra entrevistada y ella nos respondió esto. Y los mecanismos de poder del patriarcado se ven mucho en las instituciones todavía, muchísimo. Lo que es la segregación de las prácticas religiosas, las mujeres por un lado, los hombres por otro. Si bien todo depende de los sectores, o sea, hay siempre sectores en el Islam que son más abiertos y están peleando por eliminar eso y hay otros que son más conservadores. En lo que es la parte sexual también hay mucho retroceso, mucha opresión de la mujer por parte del hombre y mismo, a ver, la religión siempre otorgó la facultad de la mujer de poder trabajar, el derecho a ganarse su sustento, pero de nuevo ves el mismo problema que acá, que las mujeres musulmanas en todos los países ganan menos que el hombre, así que están igual. Después el tema de la vestimenta, y sí, hay sectores que insisten en que la mujer tiene que ser sometida, tiene que estar tapada, cubierta, algunos con el velo, otras la cara completa, y otros lugares que no, que es todo más liberal, que se van abriendo a otras costumbres. Y la verdad que lo que es el Islam es muy diverso en un país o el otro, y más que el tema religioso es un tema muy mezclado con lo cultural. Y ahí te decía que sí, ves el patriarcado presente como lo ves en otros lados. Qué importante esto que nos plantea nuestra entrevistada de entender que el patriarcado está presente sin distinguir religión, que creo que es un poco lo que queremos transmitir a lo largo de este capítulo. Y respecto a lo que hablaba sobre las vestimentas, que sí es un diferencial importante entre la mujer occidental y la mujer musulmana, entendemos, por lo que nos dijo nuestra entrevistada off the record, que a mayor, cuanto más cubiertas están, más ortodoxas son, como calculo que ya se deben imaginar. Y si uno ve a las mujeres musulmanas por la calle, las que tienen la cara descubierta son de una corriente un poco más abierta que aquellas que llevan incluso hasta los ojos cubiertos. Y esto es como un dato que hace más a la cultura general, digamos, pero que
nos lo estuvo comentando nuestra entrevistada y me pareció interesante como para traer acá debate. También lo que rescato es que siempre que hablamos de religiones ortodoxas y de formas de vestir, por ejemplo, vos, Ciro, acá me nombrabas la forma en que las mujeres se visten. Muchas veces son las más visibles, ¿no? La vestimenta de las mujeres, por ejemplo, si hablamos de mujeres musulmanas, son como las que más se notan, esto de estar todas tapadas. Para mujeres occidentales eso nos llama la atención. Bueno, lo que le quisimos consultar entonces es cuál es el rol de la mujer para ella en el Islam. Y mira, el rol que de la mujer es bastante mejor de lo que da la prensa actualmente. O sea, para mí, presentan los mismos desafíos y la misma opresión más o menos que de las que luchamos, por la que luchamos todas, las mismas formas de violencia, no están en una posición tan distinta en algunas situaciones. O sea, culturalmente sí, están bastante oprimidas, pero religiosamente da la casualidad que o sea, desde el plano religioso se les da muchos derechos civiles y, o sea, como ser en el matrimonio, o sea, siempre existió el divorcio, cosa que en otras religiones no, la facultad de hacer contratos prenupciales, de acordar una pensión previa en caso de divorcio, de determinar los derechos y obligaciones que va a tener cuando se case, que es algo bastante avanzado, que te digo, desde el punto de vista legal o religioso es avanzado, pero culturalmente todavía tienen que luchar por muchas libertades que son más o menos similares a las que venimos luchando nosotras. Estoy harta, pero harta, de que Estados Unidos sea el dueño de las producciones culturales, de que Estados Unidos tenga una política racista, xenófoba, antisemita, de discriminación religiosa, y que baje esa línea básicamente en todo el mundo occidental. O sea, tampoco nos vamos a poner en modo defensoras de la religión y de las instituciones, porque al menos en lo personal creo que las instituciones hacen muchas cosas horribles en nombre de la religión, y se vuelven en muchos casos más papistas que el Papa, por así decirlo. Pero sí es cierto que tenemos una mirada súper occidentalizada que no nos deja ver más allá. O sea, todas estas cosas que nos estaba contando recién nuestra entrevistada, ¿ustedes las sabían? No. O sea, es como información que nos llega justamente por las producciones culturales, por la televisión, por los noticieros. Son noticias desde un enfoque súper horrible y súper occidental y súper eurocentrista. Incluso quería hacer un paréntesis a esto que decía Juli, porque justo me acordé de, no me acuerdo si era qué película de Sex and the City, si la 1 o la 2, acá el soporte de la jefa me dice que la 2, donde muestran a las mujeres musulmanas en una escena que se esconden y de repente se sacan toda su vestimenta y están como llenas de lujo y llenas de oro, como si esa fuera la realidad normal, digamos, de la mujer musulmana tipo, porque obviamente una producción 100% hollywoodense. Entonces ahí vemos una vez más cómo es el tratamiento que hace Yanquilandia con las producciones culturales. E incluso antes de Hollywood, digo, los libros también reproducían esta dinámica de poder crear un chivo expiatorio, una otredad, como bien dijo Tali en uno de los audios que escuchamos, esa otredad donde uno va y deposita todo lo que de su propia sociedad no le gusta. Entonces vas y se lo invocás al otro, tipo, tac, se lo llevas, y entonces ahí tenés como la solución a todos los problemas. No somos nosotros, son los otros, ¿no? Y en este aspecto hubo un libro que es muy recordado por justamente que avalaba, digamos, la colonización de África y de la India, que se llama El corazón de las tinieblas, de Conrad, que lo que hacía era justamente, o sea, poder justificar, como hace Hollywood con las películas, y
con Estados Unidos y lleva la democracia a todos lados y la civilización. Bueno, lo mismo, pero en el 1800 a través de un libro. Así que es súper interesante esto que dijeron, tanto Juli como Iro. Además, dense cuenta que tanto en las entrevistas que hicimos con Tali como en las entrevistas con ella, surge el mismo concepto. Ella hace un rato decía que culturalmente están oprimidas, pero religiosamente no. Esa frase a mí me quedó acá pegada en la cabeza. Claro, la religión no está oprimiendo a la mujer, lo está haciendo la propia cultura. Entonces volvemos a lo mismo. Si acá también decimos del lado occidental que las mujeres están oprimidas, a la larga la religión no es la que oprime. A la larga el feminismo también se puede meter en la religión, porque la religión no está oprimiendo, lo que oprime es la cultura patriarcal, que nos influye a todos. Ella comentaba también cómo se dio cuenta que era feminista de esta forma. Y hubo un hecho principal que fue el Ni Una Menos, o sea, la primera marcha, y ver cómo se empezaban a visibilizar las cifras de todas las mujeres asesinadas en el país y en el mundo todos los días, y que las mujeres empezaron a decir basta, y todas nos empezamos a identificar con eso. Ahí, bueno, me di cuenta que era feminista, también por el tema de la trata, o sea, que lo vengo siguiendo de antes. Y es muy loco porque cada vez que hablas de un país árabe, de la religión islámica, lo primero que te van a decir es sí, porque ahí les pegan, porque allá les prenden fuego, les hacen eso. Ah, qué loco, porque acá también es lo mismo, o sea, que cambió. Y yo creo que eso es, o sea, algo que se aborrece desde todo, o sea, desde todo punto de vista. Y bueno, también el tema del aborto, o sea, cuando fue el debate por la legalización del aborto, también sentí que yo estaba identificada en ese colectivo, que también, o sea, la religión le da un punto de vista que no es el mismo que la católica. Y bueno, fue un conjunto de cosas que me fueron identificando como feminista, pero principalmente la lucha contra los femicidios y la visualización del problema fue lo que marcó mi voluntad. La diferencia es que en los países musulmanes culpamos a la religión, culpamos a las instituciones religiosas, a la educación religiosa, e incluso lo culpan personas que son violentas. O sea, se atribuye toda esta violencia a la religión y no a un sistema patriarcal que atraviesa todos los aspectos de la vida, ya sean religiosos, culturales, sociales, económicos o políticos. El problema no es la religión, el problema es el patriarcado y cómo se materializa en cada cultura. Y por otro lado también me parece clave hacer como una especie de mea culpa y pensar cuánto más fácil, entre comillas, nos resulta mirar para afuera, a mirar nuestra propia historia, ¿no? Y a mirar nuestra propia realidad. Nosotros hoy en día, aún en cuarentena, estamos hablando de un femicidio cada 23 horas. Entonces me parece nuevamente, como repetimos todos los capítulos, cifras que ya hablan por sí solas, que son de nuestra historia, de nuestra realidad occidental, blanca, comillas, católica. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Y dónde está la religión ahí? Nuevamente, es un aspecto cultural que lejos o no está de la religión, pero no está directamente ligado. Me parece que con todas las charlas que fuimos teniendo con las entrevistadas, con todo el trabajo que hicimos nosotras para poder hacer este capítulo, una de las enseñanzas más grandes que nos quedan es justamente desligarnos de nuestra propia occidentalidad antes de juzgar una religión. Como decía recién nuestra entrevistada, es muy fácil juzgar porque es mucho más visible. Vos ves una mujer musulmana toda tapada y te es muy fácil juzgarla porque vos estás en remera y shortcito. Pero en realidad, una vez más, la religión no las está oprimiendo, nos está oprimiendo la cultura. Y de diferentes formas nos está oprimiendo a cada una de nosotras. Entonces, buscar desligarnos de esa occidentalidad, intentar entender que todas las producciones culturales que nos llegan no solamente no están hablando en primera persona, sino que son súper hegemónicas y blancas y nos venden imágenes del judaísmo y del islam que no indican para nada que sean lo correcto. Y que los mecanismos de poder del patriarcado, que incluyen
la sociedad y que están en la sociedad, no operan de la misma forma para todas las mujeres, no operan de la misma forma para todas las personas. Y ser libre acá probablemente sea diferente a ser libre allá. Entonces, queda empatizar, comprender y dejar de juzgar. Llegamos al final de este capítulo número 5 de Femirulas, Religión. Hemos aprendido muchísimo y espero que les hayan quedado más preguntas que certezas, como lo dije al principio del capítulo. Y como siempre, en nuestro Instagram, @Femirulas, hicimos una preguntilla relacionada al capítulo de hoy. Y en este caso fue, ¿hay alguna costumbre o tradición religiosa que mantenés y no sabés por qué? Muchas coincidencias en este caso. Tuvimos muchas respuestas que obviamente dijeron Navidad y Pascuas, porque los regalos y los chocolates creo que, bueno, son un factor común en el gusto de todos. Pero después hubo algunas un poco más llamativas, como por ejemplo decir Dios mío, aún siendo agnóstica, frente a cualquier tipo de problema. La idea esta de persignarse a la hora de entrar a una iglesia o pasar nada más por una iglesia, aún pasando con el auto hay gente que se persigna, y aún manejando, lo he visto. Armar el árbol navideño, pero sin pesebre, nos dicen, como diciendo, bueno, esto sí, pero hasta acá, tampoco la boludez. Comprar regalos para Reyes Magos. Los Reyes Magos a mí me hacían flashear en colores, ya les contaré mi experiencia con los Reyes Magos. Y mucho de esto de los términos, ¿no? De, ay, por Dios, Dios mío, Dios santo. Y por último, para cerrar rápidamente, uno que dice, rezo mentalmente sí o sí, porque mi mamá me decía que si no rezaba iba a tener pesadillas. Crudísimo, la verdad, esta parte. En mi caso personal me presento, soy Irina Backstein, ¿no? Por primera vez dije mi apellido porque es judío y viene bien para este capítulo. Me encuentran en Instagram como @soylairo, y como siempre me gusta decir, soy una buena libriana y todo en mi vida se divide en 50-50, mamá 50% católica, papá, o sea, mamá 100% católica, papá 100% judío, yo 50 y 50. Complicadísimo todo, no tengo bautismo, obviamente, Backstein, ¿quién me iba a bautizar? Comunión tampoco. Fui a escuela donde todos mis compañeritos iban a catequesis y yo era la marginada. Así que la verdad que, bueno, festejé Pascuas por mis abuelos maternos, Navidad y Navidad con pesebre, o sea, Backstein y pesebre, era como una combinación alucinante y hermosa. Y respecto a lo judío no tuve ningún tipo de acercamiento hasta el año pasado, que tuve la posibilidad de viajar a Israel, y ahí, bueno, conecté por primera vez con mis raíces judías. No sé si tendría que admitir esta parte, nuestra entrevistada Tali es una gran amiga mía, y fue lo que sería, entre comillas, porque ni siquiera sé cómo se llama, mi madrina de Bar Mitzvah simbólico. Así que soy una persona que festejó Navidad con pesebre y tuvo su Bar Mitzvah simbólico con una judía conservadora y costumbrista. Esa es más o menos mi historia religiosa. Muy buena. Bueno, la mía no es tan divertida, va a ser como muy, me parece, común. Bueno, mi nombre es Rocío, alias La Jefa, me encuentran en Instagram como @LaJefaDelConurba, y alguna costumbre que sigo teniendo gracias a mi educación católica, fui a un colegio católico, es que yo no rezo, pero sí cuando estoy en momentos complejos le hablo a Dios tipo conversación con un amigo. Che, dale, ponete las pilas con tal cosa, como que suelo caer en ese recurso, me ayuda. Así que bueno, nada, no sé si lo recomiendo, pero puede llegar a hacer que alguien se siente identificado. Yo, la verdad que tampoco son tan divertidas mis historias. Yo fui a un colegio estatal laico toda la vida, desde jardín hasta que terminé el secundario. Universidad, la UBA, después el ISER, o sea, todo estatal, todo laico, cero educación religiosa, no tengo idea de nada. En mi casa tampoco nunca me lo enseñaron ni a mí ni a mi hermana. Pero de todas formas, siempre, o sea, mi mamá, si no pones
el arbolito en Navidad se pone desquiciada y estamos todos obligados a hacer el arbolito de Navidad y a festejar Navidad, nos juntamos con toda nuestra familia. En Pascuas ponemos los zapatitos en el balcón, triste porque ni siquiera tengo jardín. Y con 22 en años, Reyes, mi madre... En Reyes me imagino más que en Pascua. En Reyes, ¿ves? O sea, nivel de desconocimiento de la religión. O sea, simplemente no tengo idea. Mi hermana una vez dijo que lo que guió a los Reyes hasta Jesús fue una nube. O sea, así estamos, ¿entienden? Pero bueno, de todas formas, con toda la ignorancia que hay al respecto de la religión católica, en mi casa se siguen festejando todas las tradiciones católicas, pero bueno, así es la vida, qué sé yo, incongruencias. Bueno, espectacular. Cierro yo, mi nombre es Nati Stanchis, Stanchinati en Instagram. Cumplo prácticamente todas las respuestas de los oyentes. También, pura educación laica. Soy de esas tantas familias argentinas que se dicen que son cristianas, pero en su puta vida pisaron una iglesia. Bueno, soy eso. Festejo todo eso y no me puedo sacar el ay por Dios. Me saqué el ay Dios mío. Dios mío sí, porque si hay algo que no quiero es que seas mío, menos si sos el Dios cristiano. Pero, aunque sea me podría sacar el ay por Dios, voy de a poco, no me lo puedo sacar, pero lo estoy intentando. Estoy en camino de deconstrucción también. Queridos amigues, ha terminado así nuestro capítulo número 5, religión. Espero que lo hayas disfrutado mucho y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, el aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como @elbaído. El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.